pedir que abramos nuestras Biblias en Segunda de Samuel, capítulo 12, y voy a leer los versículos del 1 al 15. Segunda de Samuel 12, 1 al 15. Dice la palabra de nuestro Señor: Jehová envió a Natán a David, y viniendo él, le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Vamos a orar. Señor Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por este día. Gracias por este tiempo y esta oportunidad que nos das de sentarnos alrededor de tu palabra para estudiar un caso verdaderamente trágico, un episodio duro en la vida de David, Señor, y poder entonces por tu misericordia y por el Espíritu Santo sacar la aplicación para nuestras vidas, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La historia de David y con Betsabé, el gran pecado de David, como se conoce, se usa mucho en los púlpitos, y con justa razón, porque cuando uno cae, y todos tropiezan, todos tienen momentos muy difíciles en el andar con el Señor, este es un pasaje emblemático, pero específicamente y especialmente cuando grandes hombres de Dios, grandes líderes, pilares de la iglesia, generalmente pastores de fama y referentes en el pueblo de Dios, son hallados en pecado, y específicamente en pecado de tono sexual. Es el ejemplo bíblico por excelencia que resalta antes que cualquier otro ejemplo para buscar una explicación, para buscar qué pasó, porque esa es la incógnita. Y el último caso, tristemente entre varios, lo hallamos en la caída del predicador Steve Lawson. Muchos de ustedes lo conocen o lo habrán escuchado, y más o menos los hechos que se conocen hasta ahora de este caso, de esta tragedia, son los siguientes. A mediados de septiembre, Trinity Bible Church en Dallas, Texas,
despidió al pastor Steve Lawson por causa de una relación inapropiada, según ellos mismos lo dijeron, con una mujer que no era su esposa. Días después de esta noticia, Phil Johnson, que es anciano y pastor de la iglesia que lidera John MacArthur, Grace Community Church, informó que se trataba de una relación de 5 años con una mujer entre 25 y 29 años. Steve Lawson tiene 73 años. Interesante, no sé cómo las cosas del Señor funcionan, pero hace un par de días Steve Lawson por fin habló y escribió un párrafo, en primer lugar pidiendo perdón, tomando toda la responsabilidad, asumiendo toda la responsabilidad, e indicando que está bajo la dirección y la consejería de una iglesia local, de 2 pastores y específicamente de un grupo que lo está aconsejando para ver cómo proceder. Eso fue hace un par de días. Cuando estas cosas pasan, nos chocan. En lo personal, me gusta cómo predica Steve Lawson, pero nunca lo seguí tanto. Así que cuando supe la noticia lo lamenté, pero no me llegó tanto como a muchos que sí lo seguían de forma continua. El que sí me tocó, que sentí mucho la caída de este hombre, fue de Ravi Zacharias, que fue algo pero completamente desastroso lo que este hombre hizo, que post-mortem, después de la muerte, se descubrió que tenía una doble vida horrible. No vale la pena entrar en detalle, pero este hombre era visto como una persona que influyó el cristianismo a la par de Billy Graham. O sea, era tenido muy, muy por alto en el cristianismo. Así que su caída fue muy, pero muy fuerte, y en lo personal yo aprendí mucho con Ravi, así que a mí me tocó duro ese periodo y esa noticia. Y lo mismo, ¿no? Siempre queda la incógnita, ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿Verdad? Y entonces, en este caso, la carencia de detalles tristemente es combustible para la especulación. Al final no sabemos qué pasó, simplemente se habla de una relación inapropiada que tuvo el pastor, pero no se conocen más detalles. Aquí vamos a evitar la especulación, porque no venimos a esto, ¿no? Pero analizándolo, creo que existen 2 factores que explican el shock que sintió el pueblo cristiano ante esta revelación. En primer lugar, está el hecho de la solidez doctrinal de Steve Lawson, ¿verdad? El estilo de predicación de este hombre también. Son ambas cosas, porque no solamente es la solidez doctrinal, sino su manera de predicar también tiene un papel en esto. Esto es lo que lo llevó a tener estima entre muchas personas en la iglesia. Sus mensajes han sido teológicamente ortodoxos, exegéticamente muy precisos, con un lenguaje y tono bastante claro, lleno de convicción y sumergido en la tradición reformada y puritana. Era un peso pesado, y no por nada entonces tenía cargos en varios ministerios, incluyendo en el seminario de Grace Community Church, the Master's Seminary. Pero entonces, a la par de esto está el grado del pecado, el grado del engaño, la mentira y la doble vida que implican 5 años de relación pecaminosa. No se trata de un resbalón, de un momento de debilidad, sino de una serie de decisiones, un patrón de infidelidad y adulterio. No necesitamos conocer los detalles, pero está claro que por la cantidad de tiempo fue algo muy, muy grave. Y entonces estas 2 cosas son incompatibles para nuestra mente. Estos 2 factores son totalmente incompatibles y forman un cortocircuito considerable en la mente del feligrés. Se supone que un hombre que llega a las alturas del ministerio que llegó Steve Lawson, en su 7ª década de vida, con el reconocimiento y patrocinio de otros ancianos respetados dentro del cuerpo de Cristo, gozando de la gratitud de miles de almas bendecidas por su labor, ese hombre se supone que no debe caer en las pasiones de adolescentes. Un hombre que aparentaba gozar de la madurez espiritual a la cual todos nosotros, o muchos de nosotros, apuntamos y deseamos llegar. Un supuesto héroe de la fe,
¿Qué hemos de pensar ante la caída de este aparentemente gran pastor del rebaño de Cristo? Afortunadamente, el Señor no nos deja metidos en la incertidumbre. Hay muchos ejemplos en la Biblia de casos como este. De hecho, la Biblia entera se puede resumir como el récord del encuentro de hombres falibles con el Dios de toda gracia. Así que el primer punto de reflexión sería menos especulación y más Biblia cuando tenemos que tratar con este tipo de situaciones y específicamente la debacle de Steve Lawson. ¿Por qué? Porque en la Biblia hallamos la raíz de todo tema, la explicación más completa de la condición humana y sobre todo la solución a los problemas más profundos de la vida. El episodio en cuestión de 2 de Samuel relata el gran pecado de David y la respuesta de Dios. Nos da todo lo que necesitamos para darle sentido al caso de Steve Lawson y otros. Y vamos a dividir este pasaje en 4 partes. En primer lugar, Dios confronta a David, los versículos del 1 al 7. En segundo lugar, Dios humilla a David, versículos 7 al 9. Tercer lugar, Dios castiga a David, versículos 10 al 12. Y por último, Dios perdona a David, versículos del 13 al 15. Y esa última parte lo vamos a dejar para la próxima semana. Hoy día nos vamos a enfocar en las primeras 3. Creo que todos conocemos la historia del gran pecado de David, pero vale la pena contextualizarnos y hacer un poquito de, analizar un poquito, más bien recordar el capítulo 11 que relata todo lo que pasó entre David y Betsabé. El rey se halla en su hogar, justamente nos dice el texto, durante el periodo donde los reyes iban a la guerra. Entonces había un periodo en el año donde los reyes establecían campañas de guerra. Bueno, David estaba en casa, algo que llama la atención. Otra cosa que llama la atención es que dice que él se levantó de su lecho al caer la tarde, lo cual es raro porque uno se debe levantar del lecho en la mañana, no al caer la tarde. Lo cual quiere decir que este hombre estaba relajado, quizás se tomó una siesta, estaba descansando en vacaciones, podemos decir. Entonces este hombre sale a las terrazas de su hogar y entonces ve a una mujer hermosa bañándose, nos dice el texto. Y entonces es ahí donde David comienza su caída estrepitosa, ¿no? En primer lugar empieza a preguntar quién es, después envía mensajeros para irla a buscar, ella cede, viene a donde el rey, entonces se consuma la relación ilegítima, el adulterio, y Betsabé queda embarazada. Entonces, ante esta noticia, David lo que hace es llamar a Joab, su esposo, a Urías. Urías es el esposo de Betsabé y lo llama del campo de batalla para que venga y en el plan de David se acueste con su mujer. Y de esa forma la criatura pasaría como hijo de Urías y no habría ningún problema. Pero Urías termina siendo un hombre íntegro. Y cuando el rey le dice, vete a tu casa a descansar y a disfrutar, Urías se niega. Y Urías dice, del arca, el ejército y mi siervo o mi jefe Joab están todos en la batalla, en una tienda, yo no voy a hacer tal cosa de ir a mi casa. Y entonces él se queda prácticamente en el palacio de David durmiendo ahí. No le funciona la primera. ¿Qué hace David? Emborracha el día siguiente a Urías tratando de convencerlo de nuevo de que vaya a casa, pero Urías no da el brazo a torcer. Entonces, lo que David termina haciendo es enviando con Urías, irónicamente, una carta al jefe del ejército, al general, a Joab en este caso, para decirle prácticamente pon a Urías en lo más recio de la batalla para que muera. Joab recibe la carta, Urías es puesto en las líneas del frente de la batalla y pasa precisamente eso. La noticia se sabe de regreso en Jerusalén y entonces Betsabé hace luto y después de un tiempo entonces pasa al hogar de David y David la toma como esposa. Y entonces todo eso está aconteciendo y el texto en el versículo 27
del capítulo 11 dice así: y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, esto es a Betsabé, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Y entonces nos deja el escenario listo para lo que hace el Señor. Lo primero, Dios confronta a David. El versículo 1 nos dice: Jehová envió a Natán. Y saben, es una gracia de especial calidad cuando Dios no nos deja sin su palabra, especialmente cuando se trata de confrontarnos con nuestro pecado. Dios no deja estas cosas pasar, quizás por un tiempo, pero eventualmente llega su palabra y nos confronta. En el caso de David, la intervención de Dios era absolutamente necesaria. En primer lugar, porque Dios es presentado como el Rey Supremo de la nación. Aquí podemos ir rapidito a Primera de Samuel, capítulo 12, que es cuando la monarquía se establece en Israel. Primera de Samuel 12, versículos 13 y 14 dicen así: ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis, y ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Pero escuchen ahora: si temiereis a Jehová y le sirviereis, y oyereis su voz, y no fuereis rebelde a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Versículo 22. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que lejos sea de mí, está hablando Samuel, que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Samuel no estaba contento con la decisión del pueblo de pedir un rey. Sin embargo, Dios le dice: no, tú vas a hacer lo que ellos te piden, pero también les vas a recordar que tanto el pueblo como el rey están debajo de la soberana mano del rey de Israel, que es Dios. Y entonces Samuel también tiene que agachar su frente y decir: no, yo tengo que orar por vosotros, porque ese es lo que Dios le manda a hacer. Dios es presentado como el Rey Supremo de la razón. Es por su grande nombre que Él interviene. Y eso es lo que está en juego en el pecado de David. Es la reputación de Dios, y por eso Dios tiene que intervenir. Tanto el rey como el pueblo se debían al Dios que los escogió, que los formó, que los estableció. Todos, sin acepción de personas, están bajo la ley del soberano. Cuando olvidamos entonces nuestro rol dentro de los planes y propósitos de Dios, es que caemos en las trampas, tentaciones y engaños del pecado. Pero noten cómo Dios tiene un tacto muy preciso al confrontar a David. Usa una parábola y prácticamente le pone una trampa, ¿no? No lo confronta de una forma tan directa, porque después de todo es el rey y tiene que ser respetado, sobre todo desde la perspectiva del profeta. Pero entonces Dios sabe cómo confrontar a cada uno de sus hijos. Nosotros somos los que debemos tener la sensibilidad para reconocer cuando Dios nos está jalando la oreja y nos está llamando la atención. Después de que Natán le da esta parábola, nos dice el texto en el versículo 5 que se encendió el furor de David en gran manera. Y es casi imposible no ver lo exagerado de la reacción de David, porque es una parábola. Literalmente dice este término: David se enfureció, su semblante cambió, incapaz de contener su indignación. Pero dice que se encendió el furor de David contra aquel hombre, el de la parábola. Y qué fácil, ¿verdad?, es cuando vemos la claridad del otro, el pecado del otro con toda claridad, y no vemos el pecado propio nuestro. Nos enfurecimos cuando vemos a las personas actuar de forma indebida, nos indignamos y no nos estamos viendo al espejo, ¿verdad? El que tal hizo, dijo David, es digno de muerte. No tuvo
misericordia. Esa es la sentencia del rey. Y es importante porque en el sistema monárquico el rey también es el juez. Y su decisión equivale a la decisión de la Corte Suprema en nuestro sistema. Lo que el rey dice es ley. Entonces la sentencia del rey / juez es: este hombre es digno de muerte. Y entonces se realiza el dicho que dice que por la boca muere el pez, ¿verdad? David o está fingiendo, y esto es un poquito especulativo, pero podemos hacer la pregunta, o está fingiendo indignación para esconder lo que él hizo, o simplemente se olvidó, ¿verdad? Habiendo pasado mucho tiempo. Nosotros leemos esto, pero pasaron meses, quizás hasta años, ¿verdad? Desde el minuto de que David consume su pecado al tiempo de que Betsabé sabe que quedó embarazada, por lo menos es un mes, ¿verdad? Después eso de enviar a llamar a Urías, un par de meses. Así que pasó mucho tiempo. Y con el tiempo, el pecado tiene una habilidad tremenda de engañarnos, que vamos a ver eso a continuación, y quizás se olvidó. Y como todo quedó debajo de la alfombra, como dicen, él reacciona sin estar al tanto de eso. No sabemos. De todas formas, lo que está pasando aquí es que David es víctima de lo que en Hebreos se llama el engaño del pecado. Es aquella ceguera espiritual que nubla nuestra percepción de las cosas, nos hace insensibles a la guía del Espíritu Santo y nos desvía de la senda de la verdad y de la vida. Estaba completamente cegado, engañado el rey David. Y esto es precisamente lo que Dios confronta en David. Es esta ceguera, ese es el problema que Dios en primer lugar busca cambiar y atender, es abrirnos los ojos, abrirle los ojos. No sé si te ha pasado, hermano, cuando has estado con alguien, quizás un pariente o un amigo o un hermano, donde tú ves que esta persona se está conduciendo de tal forma que va derecho al precipicio. Y tú tratas de una u otra forma de hacerle ver que va a terminar mal toda la cosa que está haciendo. Y no quieren ver. No pueden muchas veces y no quieren. Las dos cosas siempre van de la mano. Eso es lo que Dios hace con el pecador. Lo primero que hace es abrirle los ojos a la vileza de su condición. Comentando sobre lo de Steve Lawson, John MacArthur dijo lo siguiente: I don't know how you preach past your conscience unless it's completely scarred over. Lo que se puede traducir como: no sé cómo se puede predicar pasando a llevar tu conciencia a menos que esté completamente cicatrizada. Y eso es precisamente lo que el pecado hace. Es cegarnos y cicatrizar la conciencia de tal forma que ya no somos tan sensibles cuando pecamos. Y solo Dios, en su gracia, puede y debe intervenir. Pero aquí la pregunta es: ¿cómo puede una persona pasar a llevar su conciencia? La respuesta es: cuando ha sido engañada por su propio pecado. Y no nos debe sorprender porque no podemos, bajo ningún punto de vista, asumir que nosotros somos mejor que Steve Lawson, ¿verdad? Y que no somos susceptibles a los engaños del pecado, ¿verdad? Debemos mantener la guardia y asumir que todos estamos bajo ese peligro. No es un asunto de la noche a la mañana, algo como lo de Steve Lawson. Es una serie de decisiones que él tomó, que lo llevó a la debacle. Y estoy más que seguro que una y otra vez el Señor, en su gracia y misericordia, en los mismos estudios que este hombre daba, le hablaba al corazón y le decía: arrepiéntete, confiesa tu pecado y cambia. Pero este hombre no lo hizo, tristemente. La segunda parte, Dios expone a David. Versículo 7 nos dice: entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre.
Con una sola frase, la venda es quitada de los ojos de David. La estrategia de Natán funciona a la perfección. David acababa de declarar su culpabilidad según su propio criterio. Ni siquiera tuvo que citar la Biblia. David mismo había dicho que él es culpable. Y ahora entonces está listo para recibir la palabra de Dios. Y sin este cambio, de nada sirve. No más excusas para David. El pecado nos ciega a la realidad de lo que realmente somos, pero Dios nos expone a su luz reveladora para mostrarnos la verdad. Si no hemos llegado hasta este punto, de nada sirve que se nos predique el Evangelio o que se nos exponga alguna verdad. No hay peor ciego que el que no quiere ver, dice el dicho, ¿verdad? Quizás una forma de entenderlo es que para confiar en Dios, para abrir nuestras mentes a la posibilidad de que Dios tiene la razón, debemos primero dejar de confiar en nosotros mismos. Debemos reconocer aquella bancarrota espiritual que todos, bajo la cual todos estamos, para abrir la mente y decir, no, quizás tengo que hacerle caso a Dios y dejar de hacer lo que he estado haciendo. Dejar de pensar como he estado pensando y decir las cosas que he dicho. Y entonces va a decir el profeta, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Y es interesante porque hasta este momento, sobre todo en el pasaje de capítulo 11, el nombre de Dios no aparece, sino hasta el final, donde dice que esto no fue agradable a Dios. Pero entonces, casi como un relámpago, a David se le dice, Dios tiene algo que decirte. Y entonces, amárrate el cinturón y prepárate para confrontarte con Dios. Y triste, ¿no? Porque David entonces olvidó o ignoró, o quizás ambas cosas, en su locura a Dios. Se le olvidó a su Dios. ¿Qué olvidó de Dios? Bueno, en primer lugar, su soberanía, ¿verdad? Olvidó que el pueblo le pertenece a Dios y no a David. El reinado de David estaba bajo el reinado supremo de Dios. David también era un hombre bajo órdenes. No era simplemente el que daba las órdenes. David olvidó la unción que Dios le había dado. Es Dios quien había puesto a David en el trono. David no tenía derecho de estar allí. Y es interesante porque muchos líderes políticos se creen con el derecho de gobernar sobre el pueblo, pero es Dios quien los pone ahí. A David se le olvidó eso, se le olvidó que Dios lo puso ahí. A David se le olvidó la salvación. Fue Dios quien impidió que David fuese aniquilado por Saúl. El texto lo dice de forma clara, ¿verdad? Y te libré de la mano de Saúl, versículo 7. David escribió no pocos salmos expresando su angustia durante la persecución que sufrió y su confianza en la salvación de Dios. Se le olvidó, estaba cegado. A David se le olvidó la bondad de Dios, la prosperidad de la cual gozaba, pudiendo estar en vacaciones en medio de la guerra, en un palacio sobremirando toda la ciudad. Y todo el bien que él tuvo, se le olvidó todo eso. Y se le olvidó la bondad que Dios tuvo tanto en lo personal como en lo político. Es durante el reinado de David donde Israel goza de paz. Y es interesante porque el progreso de segunda de Samuel es que hasta el capítulo 11 todo va bien. Incluso creo que termina el capítulo 10 diciendo que había paz en Israel, en todas sus fronteras. Todo estaba bien hasta que David cae. Y por último, se le olvida a David la esperanza que Dios da. David perdió de vista la inagotable fuente de verdadero gozo, la fuente de seguridad, de éxito, que solamente la puede dar Dios. Es lo que dice ahí, ¿verdad? Y si esto hubiese sido poco, dice, te hubiera añadido más. O sea, las bendiciones de Dios no se agotan. Siempre hay más que Dios puede dar porque Él es infinito, ¿verdad? Pero se le olvidó eso. ¿Y qué hizo David? Hipoteca el futuro por los placeres momentáneos del pecado. Y tenemos que ir a Santiago porque Santiago nos muestra con todo detalle cómo esto es posible que pase, ¿verdad?
Santiago 1, 13 al 18, pasaje muy conocido, nos dice así: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Y miren lo que dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de su criatura. Lo que está diciendo es: no sean engañados por la tentación, porque todo lo bueno viene de Dios, no viene del pecado. Y ese es el engaño. David vio algo que él creyó le iba a hacer feliz y olvidó que no, todo lo bueno viene de Dios, no viene de la desobediencia o del pecado. Ese es el gran engaño, ¿verdad? Entonces va a decir la pregunta clave, la pregunta retórica, quizás el versículo 9 en nuestro pasaje: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Dice, tuviste en poco, y eso quiere decir despreciar, menospreciar. Y es interesante porque se equivale la palabra de Dios con la persona de Dios, ¿verdad? Despreciar su palabra es despreciarlo a Él. Cuando dice la palabra de Jehová, ¿a qué se refiere? Bueno, en el contexto nos vamos a Segunda de Samuel capítulo 7, y ahí descubrimos que esta fue la última vez que Dios le habla directamente a David. Es el mismo profeta, Natán, el que le comunica esto a David, y es aquí donde encontramos el pacto de Dios con David, ¿recuerdan? Si vamos al capítulo 7 de Segunda de Samuel, leemos en el versículo 18: y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Versículo 21. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra, conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Esa es la palabra que se olvida cuando peca, ¿verdad? Versículo 22. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra, porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo y para ponerle nombre y para hacer grandezas a su favor? Y sigue así, versículo 24, porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. O sea, David sabía, tenía bien la teología, hasta que cae, hasta que tira todo eso por la ventana por la seducción del pecado. Demuestra el pacto de Dios con David, demuestra lo extravagante del amor de Dios para con el rey, y acentúa la magnitud del pecado, ¿verdad? Porque no es simplemente una persona que recibió bondades de Dios, sino que recibió quizás las bondades más grandes hasta este punto. Es el pacto de Dios con este hombre y con su familia. Aquí es donde se promete que iba a venir uno que iba a ser hijo de David e hijo de Dios, cuyo reino se establecería eternamente. Es la profecía del Mesías, ¿verdad? Así que semejante bendición, ¿cómo es posible que David haya olvidado esto? Y entonces va a decir, tuviste por poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo. Y es incuestionable que David tenía un aprecio y conocimiento profundo de la palabra de Dios, siendo el autor de varios salmos. Sin embargo, dicho conocimiento y aprecio no se manifestó en su conducta. Y lo mismo podemos decir del caso del pastor Lawson, ¿verdad? Es aquí donde volvemos a Santiago y escuchamos el consejo de este hombre, que en el capítulo 1, versículo 22 al 27 nos dice así: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos.
Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esto es lo que falló David, tristemente. Pero por último va a decir que hiciste todo lo malo delante de los ojos de Dios, delante de sus ojos. Implícito en esta declaración está el hecho de que David sabía bien que nada hay fuera de la visión de Dios. David cometió su inmundicia a la vista de los ojos del Altísimo. Y vemos un juego aquí, ¿no? Porque fue precisamente porque David puso sus ojos donde no debía que da en marcha toda esta catástrofe. Pero los ojos de Dios estaban sobre David. Y entonces la pregunta que debemos hacernos es: ¿dónde están puestos nuestros ojos? La solución, interesantemente, no es vendarnos los ojos, sino enfocarlos en la palabra de Dios. Y aquí estamos hablando del pecado de la inmoralidad sexual. Y el mismo principio se aplica. Tratar de cegar los ojos no va a funcionar. Lo que hay que hacer es enfocarlos en la palabra de Dios. Eso es lo que hay que hacer. Si tratas, hermano querido, de no ver esas cosas y pones tu enfoque en hacerlo, vas a fracasar. Lo que tienes que hacer es poner tus ojos en la palabra de Dios y en todo lo que es santo y en todo lo que es bueno. Lo mismo con tus oídos, en la palabra de Dios y en todo lo que es santo y bueno. Es enfocar tu vida en la dirección correcta, no es tratar de pelear contra el pecado. No vas a ganar. No vas a ganar. El único que tiene el poder para ganar es Dios, y la forma en que Él vence el pecado en nuestras vidas es mediante la renovación del entendimiento, lo cual Él hace metiendo su palabra en la mente y en el corazón. Y así nos va cambiando. Van cambiando nuestros afectos, lo que deseamos, lo que consideramos bello, todo eso va cambiando. Pero es enfocándonos en la palabra, no es dejando simplemente de mirar. Ambas cosas tienen que estar ahí. Por último, Dios se asegura de apuntar con toda precisión el pecado de David. O sea, le pone punto a las íes, cruza todas las tes, no deja ningún misterio al respecto. Dios le dice, codició, deseando lo que no era de él, adulteró y cometió homicidio. Le dice, tú lo mataste por la espada de los enemigos. Y como si esto fuera poco, también intentó encubrir su pecado e hizo cómplice de todo esto a Joab de asesinato, y más adelante va a decir a los enemigos de Dios de blasfemia, porque todo se va a dar a conocer. Y entonces, de igual forma como pasó con Steve Lawson y Ravi, que inmediatamente los ateos empiezan a atacar al cristianismo, porque tienen ahora evidencia para hacerlo, aunque están equivocados. Lo mismo pasó en aquel entonces. Y los enemigos, me imagino lo que dijeron: ¿cómo puede el Dios de Israel tener a semejante tipo allá arriba? ¿Verdad? ¿Cómo es posible que este hombre siga en el trono? Y ese es un tremendo problema, ¿no? No es algo fácil de resolver, como vamos a ver más adelante. Pero entonces nos quedamos con este principio, ¿no?, que se nos sintetiza en Hebreos 4, 12 al 13. Vayan conmigo, Hebreos 4, 12 al 13, creo que lo tenemos ahí. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Tremendo. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta.
Todas las cosas están desnudas y abiertas. Eso es algo para temblar. Dios ve todo. Y entonces, uno de los errores, en mi opinión, con todo este problema de Steve Lawson es precisamente que nadie ha querido apuntar con precisión qué pasó. Entiendo la lógica por tratar de proteger a la víctima, para no dar mucho combustible a la especulación, pero hasta que no se sepa bien, van a seguir las especulaciones. Mientras que Dios lo que hace siempre es poner todo a la luz. Claro, no hay misterio, no hay confusión. Esto y esto fue lo que hiciste. Y entonces va a pasar a castigar a David por cada una de esas cosas. Dios usa su palabra como un bisturí para purgar nuestro corazón de todo rastro de pecado, penetrando en lo más profundo de nuestro ser hasta hallar aquellas actitudes, pensamientos y hábitos que nos alejan de Él y de su perfecta voluntad. Cuando Dios hace la obra, la hace completa y saca todo y te rompe todo lo que tienes ahí escondido para entonces sacar y crear algo nuevo, algo hermoso. Pero entonces Dios procede a castigar a David. Y entonces el versículo 10 va a decir, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Perfecta retribución. Y hay un detalle aquí que a mí me llamó mucho la atención y que no se nos debe escapar y es el énfasis de este concepto casa. No es simplemente el castigo sobre David, sino que es sobre él y su casa. Y la pregunta es ¿por qué? Bueno, en primer lugar, es porque el hogar es de suma estima para Dios. Más allá de ser un ataque contra un individuo, en este caso Urías, ¿verdad? El pecado de David involucra el hogar entero de Urías, toda su familia, incluyendo a Betsabé. Es notable que el texto no le atribuye a Betsabé culpabilidad, sino que es presentada como víctima del avance del rey. Ahora, tampoco se dice que fue violada, se nos habla de que su sumisión fue voluntaria. Sin embargo, la parábola de Natán coloca a Betsabé como una corderita inocente y toda la responsabilidad cae sobre David. Él fue el que inició todo y él es responsable. Muy interesante cómo esas sutilezas que tiene el texto, de nuevo, para darnos claridad. Y entonces va a decir repetidas veces, va a llamar a Betsabé la mujer de Urías, la mujer de Urías. Eso está el versículo 10, el versículo 15, y cuando vamos a Mateo 1, versículo 6, en la genealogía del Señor Jesucristo, ¿verdad? También se nos dice David que concibió de Betsabé la que fue mujer de Urías. Se nos recuerda esa tremenda realidad. El hecho que el Nuevo Testamento menciona a Betsabé como mujer de Urías indica cuánto Dios honra y defiende el hogar. Él es el defensor del matrimonio. Y todo cuanto se oponga a esta institución fundamental, incluyendo el rey, se echa encima al Todopoderoso. Eso es algo muy notable a apuntar. David, en este caso, irónicamente, actuó como Goliat, ¿verdad? Al aprovecharse de Betsabé, a asesinar a Urías y atentó en última instancia contra la dignidad de Dios. O sea, vemos en la trama de David que hay una inversión. Y David entonces se convierte en aquel gigante que deshonra a Dios y ataca a sus hijos. Triste, triste. Pero entonces vemos que Dios no pasa por alto este detalle, es la mujer de Urías. Y con esto también Dios está honrando a Urías, ¿verdad? Lo está poniendo por encima del rey. Dios venga a Urías y entonces le da el juicio al rey. Y entonces va a decir Dios, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Entonces aquí está todo involucrado, pero el juicio va dirigido a David. La catástrofe en el hogar de David está claramente grabado en los capítulos del 13 al 18. Les invito a que lean en casa. Es un desastre en Segunda de Samuel, ¿verdad? Todo esto llega a un clímax. Todo el lío que causa David y toda la tragedia que se suscita en su hogar llega a un clímax en el capítulo 18,
Si damos vuelta un par de páginas, en el versículo 33, donde David va a clamar lo siguiente: Hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? Absalón, el hijo mayor de David, intenta sublevarse contra el rey y termina siendo asesinado. Y entonces David sufre doble, ¿verdad? Porque muere Absalón años después y también muere en unos pocos días el hijo que fue el producto de el acto adulterio de David con Betsabé. Y la progresión entonces en el pecado de David, que comienza con un asunto de lujuria, de ver lo que no debes, y codicia, que concibe en adulterio, llegando hasta el homicidio, ese descenso, ¿verdad?, se proyecta de forma catastrófica en la vida de David y a lo largo con todos sus hijos, ¿verdad? David sufre la muerte de 2 de sus hijos, como acabamos de decir, y la depravación sexual se manifiesta también en la familia de David, en el caso de Amnón y Tamar, que termina nuevamente en el asesinato de Amnón por mano de Absalón. O sea, es un lío horrible, y todo porque él no supo dar vuelta su espalda, dar vuelta el rostro al pecado. Es algo verdaderamente tremendo, pero nos deja un principio importante. Sufrir la consecuencia de nuestros pecados, sufrir la consecuencia de nuestros pecados es una manifestación de la justicia divina. Dios nos perdona y vamos a ver cómo Dios perdona y lo perfecto del perdón de Dios. Pero igual tenemos que sufrir las consecuencias de nuestros pecados. Las angustias de la vida tienen como raíz el pecado, y nuestro propio y el de un mundo caído. Hay pecado por todas partes. Dios permite que nuestras decisiones sigan su curso natural, alcanzando muchas veces su fin, que es destrucción, agonía, llanto y dolor. El pecador que ha despertado a esta realidad no tiene de qué quejarse cuando padece diversos problemas. Y el principio es claro, hermanos: el pecado siempre pasa la cuenta, siempre. Y muchas veces de forma exponencial, es mucho peor, como en el caso de David. Quizás pensarán de forma cínica: bueno, lo que hizo no es tan malo, pero el pecado pasa la cuenta con intereses. Y vemos cómo hay una relación directa entre la muerte de 3 de sus hijos y todo el sufrimiento que eso conlleva para David como padre. El pecado nunca queda sin juicio y su amargura es inevitable. Es una gran mentira cuando el enemigo o el mismo pecado nos hace pensar que lo que vamos a hacer es bueno, sabiendo que no debemos hacerlo. El Salmo 32, David va a mencionar esto. Hay 2 salmos que él escribe que hablan directamente de este episodio, el 32 y el que vamos a ver la próxima semana, el Salmo 51. Pero esto es lo que dice David en los versos 3 y 4. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mientras escondí mi pecado, estaba en agonía, David. Estaba en agonía, obra del Señor, para traerlo al arrepentimiento. Y entonces tenemos el principio, y aquí es importante, que el castigo de Dios tiene como fin la restauración de sus hijos. Dios está tratando con severidad a David, pero el gol de Dios no es destruir a David, es restaurarlo. Más adelante, Hebreos 12, 7 al 11 nos va a decir: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Para que participemos de su santidad es la disciplina. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que han sido ejercitados en ellas. Y es con estos lentes de un Padre misericordioso que está disciplinando al pecador con severidad que debemos interpretar el uso de la primera persona en los versículos 11 y 12. Yo haré levantar el mal de sobre ti. Y dice: porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré
esto delante de todo Israel. Dios permite que el pecado de David siga su curso, pero es Él providencialmente ejerciendo su juicio al mismo tiempo. Y es Él de entonces, Dios como Padre, severamente disciplinando a David. Por un lado, David es el único responsable de su debacle, ¿verdad? Su pecado es su causa. Por otro lado, Dios está llevando a cabo su obra redentora en la vida de David, permitiendo que el pecado tome su curso natural y reformando su carácter mediante la disciplina. Ese es el gol, reformar a la persona. Algo que hay que tener en mente cuando escuchamos casos como los de Steve Lawson. No caer ni en un extremo ni en el otro y orar por la restauración de este hombre, aunque ciertamente, y espero, que una de las consecuencias va a ser que este hombre nunca tome más el púlpito, porque se descalificó a sí mismo. Y entonces la iglesia que lo vuelva a invitar va a tomar sobre sí todo este problema y todo este mal. Es una de esas consecuencias. De igual forma que David tuvo sus consecuencias, ¿verdad? Y perdió 3 de sus hijos. Cuando los pastores caen, también tienen sus consecuencias. Y entonces va a indicar, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol, y con esto acabo, hermanos. La perfecta justicia de Dios, ¿verdad? Cada aspecto del pecado de David recibe su respuesta en perfecta proporción y simetría. Él lo escondió, Dios lo va a publicar. Él mató, él va a tener que sufrir la muerte de su hijo, en este caso de la criatura del adulterio, ¿verdad? Es perfecto. Y al publicar su juicio, entonces, Dios no es que busca humillar a David solamente, sino que busca vindicar su nombre delante del pueblo. Él es el rey, Dios. Y tiene que hacer de David un ejemplo para que el resto del pueblo no piensen que Dios es injusto. Y con mayor severidad, porque Dios no hace acepción de personas. Y la ley es implacable para con todo el que peca, ¿verdad? Entonces, Dios tiene que mostrar en David una severidad especial, porque Él es el rey. Y con ese ejemplo, entonces, todos van a saber, no, nadie se puede burlar de Dios. Ni el rey con todo su poder puede burlarse de Dios. Pero entonces esta idea de Dios manifestando y haciendo público, ¿verdad?, el juicio nos lleva a Lucas capítulo 8, versículos 16 y al 18. Y estas son las palabras del Señor. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Mirad pues cómo oís, porque todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. Interesantes palabras. Nada hay oculto. ¿De qué está hablando? Bueno, de los corazones. El contexto, recuerdan la parábola del sembrador. Lo que hace la palabra es revelar el corazón. ¿Qué es lo que hay adentro? Y lo que está diciendo el Señor es que todos los corazones van a ser expuestos en última instancia por lo que son. Nada hay oculto que no haya de manifestarse, los corazones. En la suprema justicia de Dios, todo será expuesto a la luz. Nada quedará sin resolver. Nosotros no tenemos esa habilidad, ¿verdad? Pero en el juicio de Dios, todo va a ser expuesto. Aquello que pensamos que nadie sabe, Dios lo sabe y lo toma en cuenta. Y esto, hermanos, es para ponerse a temblar. El engaño del pecado es creer que nos vamos a salir con la nuestra. Nada hay oculto. No dice que nada habrá oculto. No hay hoy. Dios está tomando hoy en cuenta todo lo que hacemos. Y entonces el juicio de Dios es implacable. No debemos jugar con Dios. Y entonces va a decir, todo el que tiene se le dará. Bueno, ¿tiene qué? La palabra de Dios es la semilla, ¿verdad?, en
la parábola del sembrador. La semilla, aquella semilla que brota y da vida, ¿verdad? Es el que tiene la palabra. Y todo el que tiene esa palabra, el que tiene la verdad, andará en la verdad. Y su vida proyectará la verdad. Y esto entonces resulta en más verdad. ¿Qué quiere decir eso? Sabiduría, bendición, servicio, propósito, gozo, amor, etc. Porque ese es el fruto de la palabra de Dios. Y el que tiene, más se le dará. Pero el que cree tener la palabra y no la tiene, vive una doble vida. Está convencido de ser algo que no es. Piensa que es un hijo de Dios y no lo es. Piensa que tiene algo que no tiene. Terrible. Es un hipócrita en última instancia y terminará solo y destituido de todo bien. Y esta es la clave. Nosotros no vemos esto. Hay hombres que pueden ser muy piadosos. De nuevo, el caso de Rav y de Steve Lawson. Hasta que no se descubre el pecado, uno piensa que esta persona está andando bien. Porque no sabe, pero Dios lo sabe. ¿Verdad? Primero Dios, que en el caso de Steve Lawson, se ha restituido, ¿no? Yo creo que sí. Creo que todos esos años de sana doctrina, en su misericordia, Dios lo va a usar para restituir a este hombre, ¿verdad? Pero hay casos de aquellos que no son así, porque nunca tuvieron la palabra. Quizás su vida, en el caso de estas personas que piensan tenerlo y no tienen la palabra, va a ser próspera por un tiempo. Se van a salir con la suya por un par de años, quizás durante su vida, toda su vida. Pero al final se vendrá todo abajo. Es aquel hombre que edifica su casa sobre la arena y se va a tumbar, inevitablemente. Y entonces esto es lo que estamos viendo en el caso de Dios con David. Dios le está mostrando a David esta realidad. Lo que tú hiciste, te tengo que pasar la cuenta. Y vas a tener que sufrir y llorar mucho por tu culpa, por lo que tú hiciste. Pero todavía hay perdón. Y eso es lo que vamos a ver la próxima semana. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre Celestial, gracias por este tiempo nuevamente, Señor, y por tu palabra. Ayúdanos a asimilarla y sobre todo, Dios, después de este sermón, ayúdanos a arrepentirnos de cualquier cosa que esté ahí, Señor, escondida, que nosotros pensemos que nadie más sabe. Ayúdanos a sacar eso a la luz en confesión delante tuyo, Señor, y en arrepentimiento cambiar nuestra forma de proceder. No dejes, Señor, que el pecado nos coma, Padre, que estas cosas terminen destruyendo nuestros hogares, Señor. Líbranos y límpianos, Padre, para que nuestros ojos dejen de mirar lo que no deben, Señor, y nos podamos enfocar por tu Espíritu y tu poder en tu palabra. Ayúdanos en la lucha y ayúdanos a vencer, porque sabemos, Padre, que tú has vencido en Cristo Jesús, en cuyo nombre oramos. Amén.